Mi esposo trajo a su amante a casa y dijo, es parte de mi vida, así que le entregué los papeles del divorcio esa misma noche. Cuando intentó discutir, ya había cambiado las cerraduras. Cuando todo pasó pensé que estaba viviendo una pesadilla, una de esas en las que sabes que algo está mal pero tu cuerpo no reacciona y solo observas cómo todo se desmorona. No hubo un momento exacto en el que mi matrimonio se quebrara, al menos no uno que yo hubiera visto venir, pero ahora que lo pienso con calma, había señales que simplemente decidí ignorar. Llevábamos casados desde hacía unos cuantos años, suficientes para conocer de memoria los hábitos del otro, para saber cuando algo no encaja, pero yo estaba tan metida en mi rutina que dejé pasar demasiadas cosas. Él trabajaba fuera todo el día, yo trabajaba remoto, y aunque no tenía problema con eso, sí notaba cómo se fue volviendo más distante, más impaciente y menos presente. Pero aún así, jamás imaginé que tendría los ovarios de hacer lo que hizo. Todo ocurrió un miércoles por la tarde, una de esas tardes cualquiera en las que estás tan metida en tus pendientes que ni te detienes a pensar en nada. Estaba cocinando algo simple, la tele sonando de fondo, cuando escuché la puerta abrirse. No le di importancia, supuse que era él llegando más temprano de lo usual, pero de inmediato escuché otra voz. Fue un ruido suave, casi un comentario apagado, y mi cuerpo se tensó sin que yo entendiera por qué. Cuando giré para ver quién había entrado, vi a mi esposo con una mujer que no tenía ni la menor idea de quién era. Ella parecía cómoda, como si ya hubiera estado ahí antes, y él traía esa expresión de quien está a punto de soltar una bomba y espera que el mundo no se le venga encima. Yo no dije nada, solo los observé, esperando una explicación coherente, porque cualquier otra cosa no la iba a procesar. Mi esposo habló con una naturalidad tan estúpida que sentí que se me helaba la sangre. Dijo que ella era Ashley, que era parte de su vida, como si me estuviera diciendo que había adoptado un perro, no que había traído a su amante a mi casa. La mujer sonrió un poco, una sonrisa incómoda, como si estuviera tratando de mostrarse amable, pero su presencia ahí era una falta de respeto tan enorme que me costó trabajo no reírme del absurdo. Él continuó diciéndome que no quería esconder nada, que no quería vivir entre mentiras, que prefería que yo supiera toda la verdad. Fue la manera más cínica de disfrazar una traición que he visto en mi vida. Yo lo escuchaba y mi mente repetía una sola frase: este cabrón realmente perdió la cabeza. En ningún momento levanté la voz. No lloré, no le aventé nada, no pregunté ni por qué ni cómo, porque ninguna explicación iba a cambiar lo que estaba frente a mí. Caminé al estudio, abrí el cajón donde tenía guardados los documentos del divorcio que llevaba meses sin atreverme a finalizar, porque algo dentro de mí ya sabía que el matrimonio estaba jodido, aunque yo me negara a aceptarlo. Tomé los papeles y regresé a la cocina. Los dejé sobre la mesa, justo entre los tres, como si fueran la única pieza de realidad en medio de todo ese circo. Él se quedó en shock, preguntó qué significaba eso, intentando hacerme ver como si yo fuera la exagerada. Dijo que estaba reaccionando mal, que no había necesidad de dramatizar, que podíamos hablarlo como adultos. Y yo solo pensé que si a él le parecía normal traer a su amante a la casa donde dormíamos juntos, realmente no había nada que hablar. Le dije que si Ashley era parte de su vida, entonces yo dejaba de serlo desde ese mismo momento. No grité, no supliqué, no hice escándalo. Solo informé. Me di la vuelta, tomé mi cartera, mis llaves y salí de ahí sin mirar atrás. Mientras caminaba hacia mi carro escuché cómo él empezaba a elevar la voz, diciendo que yo estaba destruyendo nuestro matrimonio, que él solo quería ser honesto, que estaba intentando vivir su verdad. Me dio una risa tan amarga que casi me doblé. Llegar a ese nivel de descaro debía ser agotador. Cuando me subí al carro, mi teléfono vibraba sin parar, pero no respondía ninguna llamada. Manejar sin pensar fue lo único que me mantuvo en un hilo de cordura. Esa noche dormí en casa de mi hermana. Le conté todo sin quitarle ni agregarle nada y ella se quedó mirándome como si esperara que rompiera en llanto. No lo hice. Era como si mi cerebro estuviera desconectado de mis emociones, como si estuviera viendo la situación desde afuera. A la mañana siguiente desperté con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Lo primero que hice fue llamar al arrendador para informarle que necesitaba cambiar las cerraduras. Le expliqué la situación con la mayor calma posible, le dije que no me sentía segura, que necesitaba tomar control de mi casa y él, lejos de complicarlo, me dijo que adelante, que hiciera lo necesario y que solo le enviara una copia de la nueva llave. Regresé a casa en silencio, como quien vuelve al escenario de un crimen.
Cambié las cerraduras, recogí algunas de mis cosas y limpié cualquier rastro que me recordara a él. No estaba triste, estaba furiosa, pero de una manera fría, racional, esa clase de enojo que te da claridad. Sabía que él eventualmente regresaría intentando entrar, intentando hablar, intentando hacerme sentir culpable, pero ya no tenía espacio para su manipulación. Lo que había hecho no tenía justificación y yo no estaba dispuesta a convertirme en una espectadora pasiva de mi propia vida. Lo único que pensé mientras guardaba mis documentos en una carpeta nueva fue que si él quería una vida con su amante, podía tenerla. Pero no dentro de mi casa, no usando mi estabilidad como escenario de su falta de respeto. Cuando terminé, me senté en el sofá, respiré hondo y supe que, aunque la historia apenas comenzaba, yo ya había tomado la única decisión correcta que podía tomar. No había marcha atrás. Y tampoco la quería. Actualización 1. Había pasado aproximadamente una semana desde que dejé los papeles del divorcio sobre la mesa y salí de la casa sin mirar atrás. Y aunque pensé que esos días iban a sentirse como un vacío extraño o una especie de duelo anticipado, la verdad es que lo único que experimenté fue una calma rara. Una calma que solo llega cuando ya no te queda nada que perder y por fin entiendes que el daño estaba hecho desde hacía mucho tiempo. Durante esos días estuve quedándome en casa de mi hermana, trabajando desde su comedor y evitando a toda costa revisar mis redes. Porque sabía que si me ponía a buscar cualquier señal de él o de la mujer con la que me estaba engañando, iba a caer en un hueco mental del que me costaría salir. Pero la vida nunca se queda quieta, y apenas un par de días después de cambiar las cerraduras, la situación empezó a moverse sola, con una velocidad que ni yo esperaba. El primer incidente ocurrió un viernes por la noche. Yo estaba terminando unos pendientes del trabajo cuando mi hermana entró al cuarto con el teléfono en la mano, diciendo que la cámara del timbre de mi casa había detectado movimiento. Al principio pensé que sería algún repartidor dejando publicidad o un vecino que se equivocó de puerta, pero cuando abrí la aplicación y vi la imagen, casi solté una carcajada. Era él, parado frente a la puerta con una expresión entre confundida, desesperada y arrogante, como si todo esto fuera una especie de malentendido que yo debía corregir de inmediato. Tenía la mano apoyada sobre la manija, como si esperara que en cualquier momento la puerta se abriera sola por obra y gracia de su importancia personal. Golpeó algunas veces, no muy fuerte, calculando cada gesto, como si estuviera esperando que yo saliera calmada y dócil a escucharlo. Cuando no respondí, sacó su teléfono, miró la pantalla y cegaramente marcó mi número. No me molesté en contestar y observé cómo lo intentaba un par de veces más antes de quedarse quieto, como si no pudiera entender por qué el mundo ya no giraba alrededor de él. No tardó en enviar un mensaje. Decía que debíamos hablar, que esto se había ido muy lejos, que estaba dispuesto a explicarme todo si yo dejaba de comportarme como una niña. Esa frase me provocó una mezcla de risa y asco. Pensar que después de llevar a su amante a mi casa y presentarla como parte de su vida, todavía creía que tenía el derecho de regañarme, como si yo fuera su subordinada. No respondí. Después de unos minutos más se fue, caminando hacia el coche con pasos tensos, y solo cuando lo vi alejarse fui consciente de que no sentí dolor, solo una confirmación silenciosa de que había tomado la decisión correcta. El segundo incidente fue todavía más absurdo y revelador. Ocurrió 2 días después, un domingo por la tarde. Yo había vuelto a mi casa por un rato para recoger unas cosas que necesitaba llevarme definitivamente a la de mi hermana. Todo estaba igual a como lo dejé, excepto por la tranquilidad que sentí al entrar, una tranquilidad que no había sentido en meses. Como si el aire por fin dejara de estar contaminado por la tensión constante que él generaba cada vez que abría la boca. Estaba revisando unos documentos en la sala cuando escuché un ruido afuera, no muy fuerte, más como un portazo accidental. Revisé la cámara otra vez y ahí estaba él, pero esta vez no estaba solo. La amante estaba sentada en el coche, mirando su teléfono con esa actitud indiferente que tiene la gente que se cree superior al desastre que ayudó a crear. Él golpeó la puerta con más fuerza que la vez anterior, casi como una persona que exige lo que considera suyo. Yo estaba dentro, mirándolo desde la aplicación sin hacer ningún movimiento. No quería darle la satisfacción de saber que me encontraba ahí, mucho menos darle la oportunidad de iniciar un espectáculo dramático. En un momento tomó el picaporte e intentó girarlo varias veces, dándose cuenta por fin de que las cerraduras realmente habían sido cambiadas. Esa fue la primera vez que lo vi perder por completo la compostura. Su expresión se deformó en una mezcla de ira y humillación, como si no pudiera aceptar que su acceso a mi vida ya no existía.
Empezó a decir cosas en voz alta, cosas que pude escuchar incluso desde dentro. Me llamaba exagerada, me acusaba de arruinar el matrimonio por orgullo, insistía en que todo podía arreglarse si yo dejaba de actuar como una loca. Lo escuchaba y pensaba en lo curioso que era que para él, la locura siempre aparecía cuando dejaba de obtener lo que quería. Cuando vio que no iba a abrirle, empezó a mandar mensajes. Primero exigía que saliera a hablar. Luego pedía una conversación tranquila. Después intentó justificar lo ocurrido con argumentos ridículos, diciendo que Ashley significaba algo importante en su crecimiento personal, que él no quería mentiras en la relación, que prefería una vida más abierta. Ninguno de esos mensajes mencionaba remordimiento, ni empatía, ni siquiera un reconocimiento del daño. Todo giraba en torno a su comodidad y sus necesidades. No respondía nada. A los pocos minutos se fue de nuevo, pero esta vez con una frustración evidente, como si la seguridad de que yo siempre iba a estar disponible se le estuviera desmoronando. Esa misma noche tomé la decisión de ir con una abogada. No quería prolongar un divorcio innecesariamente, ni quería que él encontrara alguna manera de entrometerse en mi proceso. La abogada me recibió al día siguiente y le conté todo con calma, desde la infidelidad hasta la manera en que intentó entrar 2 veces a la casa. Ella fue clara y directa, debía actuar rápido para asegurarme de que él no intentara afectar mis finanzas o reclamar derechos que no tenía. Me explicó que la situación no era solo de infidelidad, sino también de límites rotos, de falta de respeto extremo y de conductas que podían escalar si yo no tomaba control. Revisamos mis documentos, los contratos, mis cuentas, todo lo que podía volverse un arma en manos de alguien manipulador. Fue ella quien revisó mis movimientos bancarios recientes y notó un par de intentos de acceso dudosos en mis cuentas compartidas, especialmente en la tarjeta secundaria que él tenía. Yo había cancelado la tarjeta en cuanto cambié las cerraduras, pero aún así parecía haber intentado utilizarla en una tienda. Eso encendió todas las alarmas. No porque hubiera logrado usarla, sino porque revelaba que él no iba a quedarse tranquilo. La abogada me sugirió congelar cualquier cuenta conjunta, bloquear accesos digitales y proteger mis inversiones. Me insistió en que este tipo de personas, cuando sienten que pierden el control, suelen actuar impulsivamente, y lo mejor era no dejar ni una puerta abierta. Cuando salí de la oficina, por primera vez desde que todo empezó, sentí una mezcla de seguridad y rabia. Seguridad por estar haciendo lo correcto, rabia por darme cuenta de cuántas pequeñas señales había ignorado durante años. Cada vez que él hablaba de manejar la economía porque era más organizado, cada vez que cuestionaba decisiones que tomaba por mi cuenta, cada vez que intentaba pasar por encima de mis límites bajo la excusa de la convivencia. Todo estaba ahí, pero yo no quise verlo hasta que ya era imposible ignorarlo. Esa tarde cerré todo acceso financiero, informé al banco y dejé únicamente activas mis cuentas personales. En cuestión de horas, recibí los primeros mensajes de él, esta vez preguntando por qué no podía usar la tarjeta, porque el banco le había dicho que la cuenta conjunta estaba inactiva. Su tono había cambiado por completo. Ya no usaba palabras como exagerada o dramática. Ahora decía que estaba confundido, que todo esto era demasiado, que debíamos hablar como adultos para evitar malentendidos. Yo ya no estaba en la etapa de malentendidos. Estaba en la etapa de consecuencias. Esa noche, mientras me quedaba en el sofá de mi hermana viendo la pantalla del teléfono iluminarse con llamadas que no pensaba contestar, comprendí que el verdadero inicio de este proceso no fue cuando le puse los papeles del divorcio en la mesa, sino en ese momento en el que dejé de reaccionar a sus intentos de manipulación. Él todavía creía que yo iba a ceder, que bastaba con insistir lo suficiente para que yo regresara a mi papel de esposa conciliadora. Lo que no entendía era que cuando cruzó la puerta con su amante, rompió la última fibra que sostenía cualquier idea de salvación. Actualización 2. Había pasado alrededor de 2 semanas desde que empecé a mover todo con la abogada y desde que él descubrió, por la peor vía posible, que ya no tenía acceso a mis cuentas ni a nada que dependiera de mí. Esa distancia económica que tanto lo molestó fue también la primera señal clara de que no iba a encontrar manera de manipularme como antes, y eso pareció desatar una reacción en cadena que yo ya intuía, pero que igual sorprendía por la rapidez con la que se desarrollaba. Durante esos días yo seguía quedándome en casa de mi hermana, no porque tuviera miedo de volver a la mía, sino porque prefería no estar presente cuando él decidiera aparecer de nuevo, cosa que inevitablemente iba a ocurrir. Y así fue, porque la gente que depende del control ajeno nunca se queda quieta cuando ese control se les escapa de las manos.
El salto de tiempo no cambió la dinámica de él intentando contactarme. Las llamadas se volvieron más frecuentes, primero con un tono exigente, después disfrazadas de preocupación, y finalmente con esa insistencia dramática de quien ya no sabe cómo manipular y empieza a tirar cualquier argumento esperando que alguno funcione. Yo no respondía nada, y cada día mi silencio parecía empujarlo a decisiones más torpes y desesperadas. El momento exacto en el que todo empezó a torcerse en su contra llegó de una manera tan accidental que incluso ahora me da cierta satisfacción recordarlo. La abogada me pidió revisar mis reportes crediticios para asegurarnos de que él no estuviera intentando usar mi información. Fue un procedimiento de rutina, o eso pensé, hasta que encontramos algo que no debía estar ahí, una solicitud reciente para abrir una línea de crédito a mi nombre. No estaba aprobada porque la información no coincidía por completo, pero la solicitud existía y llevaba la fecha de hacía apenas unos días. No había manera de justificar que fuera un error. Él lo había intentado. Mi abogada lo vio de inmediato y me explicó que eso era suficiente para sostener no solo la intención de fraude, sino también un patrón de conducta riesgoso, algo que en un proceso de divorcio podía inclinar la balanza completamente a mi favor. Yo sentí una mezcla de rabia y alivio, porque aunque era una violación a mi privacidad y a mi seguridad financiera, también confirmaba lo que ella venía advirtiéndome: él no aceptaba la pérdida del control. Cuando lo confronté por mensaje, únicamente para dejar constancia escrita, respondió con la misma arrogancia infantil que lo había caracterizado desde el principio. Me escribió que no era lo que parecía, que solo estaba intentando organizarse económicamente porque la situación le había afectado y no sabía cómo manejarla. Lo dijo como si fuera una simple confusión administrativa en vez de un intento deliberado de usar mis datos. Ese mensaje se lo reenvié a mi abogada y su reacción fue inmediata. Me dijo que ya tenía suficiente para modificar la estrategia legal y solicitar que el divorcio se considerara bajo circunstancias agravantes, especialmente por manipulación financiera e infidelidad sin discreción que afectaba directamente mi estabilidad emocional y económica. Yo asentí en silencio mientras la escuchaba, sintiendo por primera vez que la justicia no era una idea abstracta, sino un mecanismo real que se estaba moviendo a mi favor. Mientras todo esto ocurría en el plano legal, en el plano personal la situación entre él y la amante también empezó a deteriorarse, algo que no me sorprendió en absoluto. Un par de vecinas, las mismas que lo vieron entrar con ella cuando cometió la idiotez de llevarla a mi casa, me escribieron para contarme que habían visto discusiones en la calle entre ambos. Una de ellas me dijo que en una ocasión él salió de su coche gritando que todo se estaba saliendo de control, y la mujer respondía con ese tono cansado de alguien que solo quería evitar problemas. Yo no me metí en nada, ni contesté más de lo necesario, pero internamente no pude evitar pensar que la dinámica que ellos crearon estaba ahora devorándolos. Era lo lógico. Cuando la base de una relación es la traición, lo único que puede crecer ahí es resentimiento. No pasó mucho tiempo antes de que todo terminara explotando. Una noche, mientras revisaba unos documentos, recibí otro aviso de la cámara del timbre. Pensé que sería un repartidor o algún vecino, pero cuando abrí la aplicación me encontré con él, aunque esta vez algo era distinto. Ya no traía esa postura altiva ni esos gestos calculados que había tenido las veces anteriores. Se veía desaliñado, derrotado, como si por fin entendiera que la situación no le era favorable y que no iba a encontrar un resquicio por donde entrar de nuevo en mi vida. Tocó la puerta un par de veces, luego se apoyó contra ella y comenzó a hablar, no sé si conmigo o consigo mismo. Decía que todo había sido un error, que no quería perderlo todo, que yo estaba siendo injusta al no darle la oportunidad de explicarse. Estaba tan sumergido en su propio sufrimiento que parecía incapaz de reconocer que él había sido quien cavó el hoyo en el que estaba hundido. Obviamente no abrí. Se quedó ahí un rato, y cuando vio que no iba a obtener mi atención, se marchó. Minutos después recibí un mensaje largo en el que intentaba replantear la historia a su conveniencia. Decía que yo había reaccionado de manera impulsiva, que él solo buscaba crecimiento personal, que el matrimonio se había estancado y que la llegada de otra persona era una especie de despertar emocional que no tenía por qué destruir lo que teníamos. Nunca había leído un autoengaño tan elaborado. Ignoré el mensaje, pero lo guardé porque mi abogada siempre me pedía conservar todo lo que pudiera servir como evidencia del patrón manipulador. 2 días después recibí otra noticia, esta vez de su trabajo.
Una antigua compañera que seguía trabajando en su empresa me escribió para contarme que él había tenido problemas internos porque la solicitud de crédito había generado alertas en su verificación financiera. Él trabajaba en un área donde la confiabilidad era un requisito importante y aunque no lo habían castigado formalmente, sí estaba bajo revisión. Cuando leí ese mensaje sentí algo que no sé si llamar justicia o simplemente consecuencia. No era mi intención destruir su vida laboral, pero tampoco iba a cargar con la culpa de algo que él provocó deliberadamente. Mientras tanto, mi abogada había terminado de preparar todo para la siguiente fase del proceso legal. Ajustó la demanda, añadió los incidentes financieros y reforzó la parte relacionada con la infidelidad explícita. Me explicó que, al haber llevado a la amante a la casa con tanta imprudencia, no solo había evidencias suficientes, sino que también había elementos para argumentar que la situación representó una humillación pública y emocional que aceleraba la ruptura definitiva del matrimonio. Yo escuchaba todo mientras sentía una calma cada vez más profunda. No una calma dulce, sino una de esas calmas que llegan cuando entiendes que lo peor ya ocurrió y que ahora solo queda empujar las piezas hacia su lugar final. Con cada paso que dábamos, él parecía más desmoronado. Sus mensajes pasaron de la exigencia a la súplica y después a un tono casi lastimero que me habría dado pena si no supiera de lo que era capaz. Lo curioso era que nunca se disculpaba de verdad. Jamás hubo un reconocimiento claro de la traición, ni una reflexión sobre el dolor causado. Todo giraba alrededor de lo que él perdía, nunca de lo que me quitó a mí. Y justamente esa incapacidad de ver más allá de su propio ombligo terminó de convencerme de que el divorcio tenía que resolverse de la manera más contundente posible. El día que firmé la documentación adicional para la estrategia revisada, salí de la oficina de la abogada con una sensación extraña. No era alegría ni satisfacción, pero sí una especie de fuerza tranquila. Era entender que aunque él había intentado arrastrarme con él en su caída, yo había logrado salir antes de que la vida entera se derrumbara. Y mientras caminaba al estacionamiento, pensé que aún faltaban cosas por resolverse, pero también que por primera vez en mucho tiempo estaba avanzando sin miedo, sin dudas y sin permitir que su voz controlara mis decisiones. Lo que no imaginaba era que apenas estaba viendo el inicio del derrumbe total de su vida. Y que ese derrumbe no iba a detenerse solo porque él quisiera. Estaba a punto de descubrir que cuando te pasas años creyendo que puedes pisotear a los demás sin consecuencias, la realidad siempre encuentra la manera de cobrarte cada una de esas deudas. Y aunque yo no estaba diseñada para la venganza, la vida decidió que me tocaba presenciarla de cerca. Y no hice nada para detenerla. Actualización final. Había pasado aproximadamente un mes desde que inicié el proceso formal de divorcio y desde que la abogada presentó las modificaciones basadas en todo el desastre financiero y emocional que él mismo había provocado. Durante ese tiempo, él siguió enviando mensajes esporádicos, algunos intentando sonar razonables, otros más cargados de reproches velados y otros casi suplicantes. Yo no respondía nada, no porque quisiera ignorarlo como acto de venganza infantil, sino porque ya no tenía nada que decirle. Todo lo que debía resolverse tenía que pasar por los documentos, no por una conversación emocional que él, de cualquier forma, jamás habría manejado con honestidad. Esa distancia marcó de manera definitiva el tono en el que llegamos a la audiencia final. El día de la audiencia no lo viví con nerviosismo. Fue más bien una sensación de cierre inminente, como cuando estás a punto de entregar un proyecto que te drenó durante tanto tiempo que ya no te queda energía para temer el resultado. Me preparé con calma, desayuné sin prisa y me aseguré de llevar todos los documentos que la abogada me había pedido. Ella me había explicado el procedimiento con suficiente detalle para que nada me tomara por sorpresa, pero aún así había una tensión latente que no sabría describir. No era miedo a perder nada, porque él ya había perdido cualquier posición de ventaja. Era más bien la anticipación de un momento inevitable, como si mi cuerpo hubiera estado conteniendo aire desde hacía meses y estuviera a punto de soltarlo por fin. Cuando llegué a la corte lo vi sentado en uno de los pasillos. Tenía una apariencia distinta, desgastada, como si hubiera envejecido varias semanas en cuestión de días. Su ropa estaba arrugada, el cabello sin arreglar, y había algo en su postura que dejaba claro que no estaba preparado para lo que venía. No sé si esperaba que yo me acercara, o que al menos lo mirara con algún rastro de nostalgia, pero yo solo caminé hacia donde debía firmar mi registro y esperé a que la abogada llegara. Él intentó ponerse de pie cuando pasé cerca, pero no dije nada ni hice contacto visual. Era imposible pretender una cordialidad que ya no existía.
La audiencia comenzó poco después, y desde el primer minuto quedó claro que la balanza estaba completamente de mi lado. La jueza revisó la documentación, escuchó las observaciones de mi abogada y leyó en voz alta los incidentes registrados, incluyendo el intento de abrir una línea de crédito con mis datos. No hubo necesidad de exagerar nada, los hechos eran suficientes por sí mismos. La jueza preguntó a su abogado si tenía algún argumento para contradecir lo presentado, y él solo pudo decir que había sido un malentendido, que no existía intención real de fraude y que la infidelidad había ocurrido en un contexto emocional complejo. La jueza lo detuvo antes de que pudiera continuar y dejó claro que la intención no se deducía por declaraciones posteriores sino por el acto mismo, y que la situación de la infidelidad no justificaba exponerme a un daño público de ese tipo. Mientras hablaba, yo lo observé de reojo. Estaba encogido, sin la energía defensiva que había mostrado en los primeros días. Era como si por fin entendiera que sus explicaciones no tenían peso en un entorno donde los hechos eran lo único que importaba. Me llamó la atención que nunca miró a su abogada, como si supiera que ni ella podía salvarlo de su propio desastre. La jueza concluyó que el divorcio se otorgaba bajo responsabilidad exclusiva de él, con todas las consecuencias que eso implicaba. En cuestión de minutos, mi estado civil cambió oficialmente, y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar sin peso encima. Cuando terminó la audiencia, no hubo un cierre emocional elaborado. No hubo escenas dramáticas ni despedidas tensas. Yo recogí mis documentos, agradecí a mi abogada, y caminé hacia la salida con la misma calma con la que había llegado. Él, en cambio, salió detrás de mí y aceleró el paso para alcanzarme. Lo escuché llamarme por mi nombre, pero no me detuve. Insistió, esta vez con un tono más urgente, y cuando finalmente me giré, vi que tenía los ojos hinchados, como si no hubiera dormido o como si hubiera llorado antes de entrar a la corte. Comenzó a decir que no quería que esto terminara así, que nunca quiso hacerme daño, que la situación se le había ido de las manos. Hablaba rápido, como quien espera que la velocidad sustituya la falta de verdad. Dijo que yo era lo más importante en su vida, que si había traído a esa mujer a la casa fue porque pensó que podría manejarlo de una manera madura, como si yo fuera una variable más en un experimento emocional improvisado. Lo escuchaba y no entendía si estaba siendo cínico o simplemente era incapaz de conectar con la gravedad de sus actos. Le respondí que no había nada que arreglar, que él tomó sus decisiones y yo tomé las mías, y que no tenía ninguna obligación de cargar con su arrepentimiento tardío. Intentó acercarse más, pero di un paso atrás y eso bastó para que entendiera que no debía seguirme. Cuando salí del edificio y llegué al estacionamiento, sentí una liberación que no esperaba que se manifestara de manera tan física. Era como si todo mi cuerpo hubiera estado tensado durante meses y finalmente pudiera soltar esa presión invisible. Me senté en el auto unos minutos antes de encenderlo, solo para procesar la idea de que el matrimonio había terminado oficialmente. No era tristeza lo que sentía, ni tampoco euforia. Era algo más parecido a recuperar espacio mental, como si mi vida hubiera sido empujada hacia un rincón y de pronto pudiera expandirse de nuevo. Regresé a la casa de mi hermana, pero esa misma tarde fui a mi hogar para comenzar a reorganizarlo todo. Entrar esta vez se sintió distinto. No era el lugar donde viví con él, sino el lugar donde empezaría a vivir sin él. Me moví por las habitaciones evaluando qué conservaría y qué debía desaparecer. Decidí cambiar la cama, no por rencor sino porque no quería que ningún recuerdo asociado a él permaneciera en el centro de mi descanso. También revisé los armarios para asegurarme de que no quedara ninguna de sus cosas. Lo poco que encontré lo puse en una caja y la llevé al área de donaciones. No iba a guardarle nada ni iba a hacerle llegar sus pertenencias con delicadeza. Ese ya no era mi problema. Durante los días siguientes organicé mi tiempo entre trabajo, citas para renovar el hogar y trámites del divorcio. Todo fluía con una naturalidad que no esperaba. Mi hermana me preguntó si necesitaba ayuda emocional, si quería hablar largo sobre lo que había vivido, pero me di cuenta de que ya no tenía nada atorado dentro. Había pasado por la parte dura cuando él cruzó la puerta con su amante, no ahora. Lo que quedaba era simplemente reconstruir. Poco después supe, a través de la misma compañera que me había contado lo del problema en su empleo, que la relación con la amante había terminado. Al parecer, ella no estaba dispuesta a lidiar con una persona que venía con problemas legales y financieros encima. Lo dejó apenas unos días después de la audiencia, y eso provocó que él se ausentara del trabajo un par de veces, intentando arreglar lo que ya estaba perdido. No sentí satisfacción personal por enterarme de eso,
pero sí una especie de cierre perfecto, como si el universo simplemente estuviera ajustando las piezas sin que yo tuviera que intervenir. Cuando finalmente terminé de reorganizar mi casa, me senté en la sala, esta vez con una sensación de pertenencia que no había sentido en mucho tiempo. No había ruido de fondo, ni tensión latente, ni expectativa de un conflicto inevitable. Solo estaba yo, con mi espacio, con mi decisión ya ejecutada y con la certeza de que, aunque nada de esto había sido lo que alguna vez imaginé, era exactamente lo que necesitaba. No pensé en él, ni en lo que estaría haciendo, ni en lo que vendría para su vida. Ya no era parte de mi historia. Y mientras me quedaba ahí sentada, me di cuenta de que la verdadera venganza no fue ganarle legalmente ni cortar su acceso a mis recursos. La verdadera venganza fue recuperar mi vida sin volverme alguien amarga o rota por lo que él hizo. Él había perdido todo lo que trató de controlar, mientras yo había recuperado algo que no tenía precio, mi libertad interior. Y esa, a diferencia de él, no pensaba perderla nunca más.